Hola, soy Jaime y junto con mi compañera Vanessa venimos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Pero, exactamente, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción y repulsión que están presentes entre las moléculas de la materia. También se encuentran muy presentes en la naturaleza y nos ayudan a ver qué tan compleja se encuentra, compleja y estructural. Yo les voy a hablar sobre 3 tipos de fuerzas y mi compañera sobre otros 3 tipos de fuerzas. Yo les voy a hablar sobre las fuerzas ion-ion, ion-dipolo y ion-dipolo inducido. Las fuerzas ion-ion se van a dar entre moléculas y átomos cargados eléctricamente. Según la regla más fundamental es que cargas iguales se van a repeler y cargas distintas se van a atraer. Presentan tan altos puntos de fusión estas atracciones. 3 ejemplos de ellos son el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y el sulfato de sodio. ¿Qué son las fuerzas ion-dipolo? Las fuerzas ion-dipolo son aquellas en donde las sustancias de las moléculas van a interactuar con los polos. Quiere decir que un ion negativo va a traer una molécula positiva y una molécula positiva va a traer una molécula negativa. También un ejemplo muy claro que podemos observar de esto es sal con agua. En las fuerzas ion-dipolo inducido es algo similar a las fuerzas ion-dipolo, solamente que aquí va a tratar de una molécula polar que va a ser inducida, pero su electronegatividad va a bajar. Va a ser inducido por el campo electrostático del ion. El tipo de moléculas entre las que existen estas fuerzas son: moléculas no polares existen gracias a un enlace covalente entre átomos iguales. La molécula tiene una carga neutra. Un ejemplo de ellas es el hidrógeno, el oxígeno y el cloro. Las polares también tienen un enlace covalente, que es un enlace formado por átomos con gran diferencia de electronegatividad. Un ejemplo de ellas es el apolares. No existe simetría en la distribución de electricidad y hace que se formen polos eléctricos. Estas moléculas tienen un dipolo permanente, que es como un imán pequeñito pero molecular. Por esto la parte negativa atrae a la parte positiva. Las fuerzas dipolo-dipolo por puente de hidrógeno. Los enlaces por puente de hidrógeno tienen lugar cuando un compuesto químico, un átomo de hidrógeno, se enlaza con otro electronegativo, como lo puede ser el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Los puentes de hidrógeno se forman cuando el flúor, nitrógeno u oxígeno, al ser electronegativos, retienen por más tiempo los pares de electrones en los enlaces, formando que la molécula tenga una carga parcial negativa y el oxígeno una carga parcial positiva. Las cargas positivas del hidrógeno atraen a las negativas. Cuando se forma este tipo de enlace, la molécula se vuelve una molécula polar. El dipolo-dipolo inducido es la unión entre una molécula polar y una apolar. Las moléculas polares se dan entre los elementos con distinta electronegatividad, como puede ser el H2O. El H2O, el agua, tiene regiones de carga tanto negativas como positivas. Y las moléculas apolares se dan entre los átomos del mismo elemento, ya que tienen la misma electronegatividad, como puede ser el oxígeno. El oxígeno, cada átomo de este atrae a los electrones compartidos hacia sí mismo con la misma intensidad. Instantáneo y dipolo inducido son fuerzas atractivas débiles que también se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Se producen con una molécula apolar que al aproximarse sufren una distribución entre las nubes electrónicas. Esto luego les va a permitir, mediante sus extremos opuestos electrónicamente, una fuerza proporcional a la cantidad de electrones que se le permiten y que se hayan visto, por ende se distribuyen de otra manera, como por ejemplo el H2O, que anteriormente se dijo que funcionaban con moléculas polares y apolares. El hidrógeno induce un movimiento a los electrones del oxígeno de manera que se produce un movimiento dipolar, donde los polos iguales se repelan y los opuestos se atraen.